¿Sabías que cada vez que respiras podrías estar inhalando una molécula que alguna vez estuvo en los pulmones de Julio César? Suena increíble, pero la física y la química lo hace posible. Hoy vamos a demostrarlo con un cálculo. Al morir Julio César, su última exhalación tiene un volumen de 500 centímetros cúbicos, aproximadamente. Esta cantidad tenía un por ciento de mol de argón. Supóngase que la temperatura era de 300 Kelvin y que la presión a nivel del suelo era de una atmósfera. Supóngase que la temperatura y la presión son uniformes sobre la superficie y aún tienen esos valores. Si las moléculas exhaladas por César han permanecido todas en la atmósfera terráquea y se han esparcido completamente a través de ellas, ¿cuántas inhalaciones de 500 centímetros cúbicos debemos realizar en promedio para inhalar las moléculas de argón de César? Hay que tener atención a las unidades. Entonces, sabemos que vamos a suponer que el argón se dispersó perfectamente por toda la atmósfera. Entonces, ¿cuántas moléculas de este gas noble hay por centímetro cúbico del aire hoy? Entonces, vamos a empezar con los datos del problema. El primer dato que tenemos es que tenemos un volumen de exhalación de 500 centímetros cúbicos, transformándole a un valor de 0,005 metros cúbicos. Tenemos una fracción molar de argón, que es el 1%, transformándole, sin el por ciento es 0,01. Tenemos una masa del argón que es 39,948 gramos mol y transformándolo a kilogramos mol tenemos el valor de 0,039. Tenemos una temperatura de 300 Kelvin. Tenemos una presión de una atmósfera. Tenemos un volumen de inhalado de 500 centímetros cúbicos. Y ahora vamos a continuar con la resolución. Ahora, vamos a saber que vamos a sacar la primera fórmula aproximando el uso de un balón del volumen de una capa esférica, que es el volumen de la atmósfera, el cual tenemos que es el volumen del área es igual al área de la superficie por la altura, dándonos un valor de 4pi por radio al cuadrado por z. Ahora, en el paso 2 tenemos las moles de argón de Julio César que quedaron por centímetro cuadrado en la superficie terrestre, el cual lo vamos a hacer con la siguiente integral, donde sabemos que NO es la densidad de moles del argón a nivel del mar, M es la masa del argón, G es la aceleración de la gravedad, R es la constante de los gases ideales, T es la temperatura, Z es la altura y R es el radio de la Tierra. Ahora, esta integral representa la cantidad total de moles del argón en una columna atmosférica sobre un centímetro de superficie terrestre. Luego de resolver la integral obtenemos la siguiente ecuación, donde el número de moles de Julio César representa las moles totales del argón exhaladas por Julio César. Finalmente, vamos a despejar esto, donde tendremos que el número de moles de Julio César es la densidad de moles del argón de Julio César que quedan por unidad de superficie. Esto nos da el valor deseado de las moles de argón por centímetro cúbico en la superficie terrestre que proviene de Julio César. Bien, ahora vamos a calcular los números de moles del argón en esa exhalación. Aquí vamos a utilizar la ecuación de los gases ideales, haciéndole una pequeña que vamos a colocar la fracción molar. Ahora, como solo el 1% de argón, multiplicamos por el 0,01, reemplazando aquí los valores, dándonos un resultado aproximadamente es 2,031 por 10 a la menos 4 moles. Ahora, en el paso 4, lo que vamos a hacer es que es el número de moléculas de argón en la superficie de la Tierra. Ahora, vamos a imaginar que ese gas se dispersa completamente por toda la atmósfera terrestre, usando una fórmula que considera la masa molar del aire y la gravedad y el radio de la Tierra. Ahora, vamos a realizar eso y vamos a reemplazarlo dándonos, sin olvidar que debemos cambiar las unidades para que nos pueda dar un valor de 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Ahora, convertimos estos moles a moléculas usando el número de Avogadro. Ahora, en el paso 5, el número de moléculas por metro cúbico. Como sabemos que una inhalación tiene unos 500 centímetros cúbicos, es decir, 0,05 metros cúbicos, al multiplicar obtenemos un promedio inhalado que es de 0,0189 moléculas de Julio César por respiración. Finalmente, tenemos que en el paso 6 hay que hacer el número de moléculas por metro cúbico, en el cual sabemos que vamos a hacer una relación que 1 equivale al número inhalado, lo cual nos dará un resultado de 53 inhalaciones sobre moléculas.
lo que significa que debe captar una sola molécula del argón que una vez exhaló Julio César. Ahora, asombroso, ¿verdad? La difusión de los gases y la enorme escala de la atmósfera hacen que incluso después de siglos aún tengamos trazas del pasado en nuestros pulmones. La química es poderosa.